Que la gracia de nuestro buen Dios esté siendo con cada uno de ustedes. En esta ocasión, agradezco al Señor la oportunidad, el gran privilegio que me da para compartir nuevamente la palabra del Señor, confiando que esta palabra sea de bendición, de edificación para cada uno de nosotros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, se narra, en su primera parte de ese capítulo, se narra la sanidad de un cojo, de un enfermo, que estaba a la puerta del templo La Hermosa, allí en Jerusalén. Y fue un gran milagro. Este hombre así sanó instantáneamente, entró saltando, brincando de gozo, de alegría indescriptible al templo, y todo iba bien, digamos, en cuanto a esa expresión de gozo y de gratitud al Señor por ese gran milagro. La gente estaba asombrada, extrañada, unos y otros preguntándose qué cosa era lo que había sucedido, y empezó por ahí un grupo de judíos a asediar a los apóstoles, particularmente al apóstol Pedro, que es el que inició con ese motivo un discurso que aparece a partir del versículo 11 de este mismo capítulo 3 del libro de los Hechos. Y tomando parte de esa narrativa o de ese discurso, voy a leer unos versículos ahí, precisamente del versículo 11 al versículo 17, porque ahí tenemos una serie de situaciones que Pedro hizo notar en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la culpabilidad que los judíos de manera directa, algunos de manera indirecta, pero todos responsables de la muerte, del martirio de nuestro Señor Jesucristo, que culminó allá crucificado en el Monte Calvario. Y con el contenido de este pasaje surge el tema, el pecado de ignorancia. Es el tema que con la ayuda de Dios abordaremos hoy, el pecado de ignorancia. Y comenzando a leer, dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 3, libro de los Hechos, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y allí ya Pedro aprovecha para relacionar de inmediato, ¿sí?, ¿quién había hecho esa obra? No los apóstoles, no Pedro y Juan, no, sino el mismo Dios. Y en el versículo 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, expresión, mención y repaso que los judíos conocían muy bien, porque hablando y refiriéndose a estos personajes, era nada más y nada menos que los patriarcas, los padres de la nación judía. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Ahí empiezan algunos señalamientos directos de parte de Pedro hacia los judíos, ¿sí?, que vosotros entregasteis y negasteis delante de Poncio Pilato, cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida, tal como sucedió el que fue
soltado, ¿sí? Fue Barrabás, un criminal, en lugar del Señor Jesús. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este, se refieren al que había sido sanado, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero luego viene un cambio significativo por parte del apóstol Pedro para decir lo siguiente. Primero hace señalamientos directos en cuanto a responsabilidad contraída por parte de los judíos. Pero ahora dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿De qué se trataba ahí o de qué se trató? ¿Eran responsables? ¿Eran culpables o no? ¿Se les iba a eximir o se les estaba eximiendo de toda responsabilidad? Por supuesto que no. Bien. Adentrándonos un poco más en el tema, el pecado de ignorancia. Se dice que en Italia, hace mucho tiempo, existió una orden de frailes denominada Hermanos de la Ignorancia. Cosa extraña, ¿verdad? Hermanos de la Ignorancia. Habían hecho un voto solemne, de que no procurarían aprender ni tratarían de entender absolutamente nada y no contestar a ninguna pregunta, a ningún cuestionamiento. No sé de qué edad hayan sido los que integraron esta orden de frailes, pero deben haber tenido ya cierta edad. ¿Cómo es que cancelaron? ¿Cómo es que anularon todo lo que ya sabían y conocían y habían visto por los años que habían vivido, y ahora se encerraban así de manera hermética como para formar esta orden denominada Hermanos de la Ignorancia? ¿Hasta dónde serían ignorantes? ¿De qué? No lo sabemos, pero de que conocían muchas cosas también es un hecho. Ahora, tomando esto como introducción, ¿qué entendemos por ignorancia o qué se entiende por ignorancia? El diccionario bíblico nos dice que ignorancia viene del griego agnoeo y quiere decir no saber por falta de información. No saber por falta de información. No tener conocimiento en quién es capaz de poseerlo. Es decir, aquellos que debían, se supone, conocer y entender algunas cosas, se declaran incapaces para tener ese conocimiento. O, de otra manera, falta de instrucción o de noticias. ¿Hasta dónde nos podemos encerrar, cancelar todo y decir no sé nada, lo ignoro todo? Creo que es relativo esto, ¿verdad? Pero vamos analizando por qué. Porque hoy en día, tocando directamente y de manera especial, de acuerdo a lo que nos caracteriza en relación a lo que exponemos, que es la palabra de Dios, hoy en día hay mucha ignorancia acerca de las cosas de Dios y de su voluntad. Aunque también, gracias a Dios, se ha extendido y se sigue extendiendo el conocimiento de Dios en cualquier dirección, hacia cualquier parte del mundo, ¿sí? Hoy en día. Así que, considerando esto,
podemos ver algunas clases, diríamos, de ignorancia. Algunas clases de ignorancia. Puedo señalar que la ignorancia de algunos es verdadera. Y quiero referirme al que llamado así en su momento Saulo de Tarso, más tarde Pablo, el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque por ahí narra el libro de los Hechos a la altura del capítulo 8, que él comenzó un asedio, una persecución violenta, muy violenta, sobre los cristianos, dispersándolos, haciéndolos huir, esconderse en cualquier lado. A muchos mandó apresar, a muchos azotó, a otros, bueno, cualquier clase de vejación les causó. Conocedor como era de las escrituras del Antiguo Testamento, y siendo una persona de manera sobresaliente, muy preparada dentro del judaísmo, hasta donde podía ser ignorante en cuanto a las cosas de Dios, ¿sí? Y lo que este grupo de cristianos en ese tiempo empezaron a divulgar y a predicar. Recordemos que el cristianismo se mantuvo, pues no oculto, pero sí algunos lo entendieron, las autoridades judías, algunas autoridades romanas, lo vieron como vieron al cristianismo como parte del judaísmo, o como una rama del judaísmo, y no hicieron nada, digamos, en un principio, ¿no? Pero cuando se dieron cuenta que era algo totalmente diferente, ¿sí? Porque ahora se trataba de seguir al Mesías, al nuevo Mesías, al Señor Jesucristo, ¿sí? Y todo lo que él había enseñado en su momento, y durante su ministerio aquí en la tierra. Empezaron a molestar, a inquietar, a perseguir a los cristianos. Pero volviendo al punto, había ignorancia en el apóstol Pablo. Cito allí de primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. ¿Por qué? Porque testificando Pablo en su momento, él dijo esto en parte, tomando aquí en parte de su testimonio. Dice, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido, así lo dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice, y así lo señaló él, lo hice por ignorancia, en incredulidad. Creo que el apóstol haya sido y era honesto en esta declaración, ¿sí? Cuando el Señor lo encuentra, cuando iba persiguiendo a los hermanos camino a Damasco, y con otro grupo de personas llevando cartas de autorización, ¿verdad? Para tomarlos presos, encontramos allí, ¿verdad? Que se le aparece el Señor, camino a Damasco, cae a tierra y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y extrañado, asombrado, caído y todo, Pablo escuchó la voz y respondió él, porque una luz cegadora también lo envolvió, tanto que afectó su vista durante 3 días. ¿Quién eres? Dijo. ¿Quién eres? Y la voz del Señor Jesús que le respondió, le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿sí? Así que con esto tan impactante e impresionante para Pablo, para Saulo, él llegó a entender, se le despejó su mente y
él comprendió claramente que lo que estaba haciendo no era nada bueno, por supuesto, y estaba desagradando completamente a Dios, sí, al Señor. ¿Por qué? Porque al hacerle daño a los cristianos, prácticamente estaba faltándole, estaba ofendiendo al mismo Señor Jesucristo. Así que la ignorancia de Pablo fue verdadera. Realmente él ignoraba, ¿sí? Todo esto. Más tarde, por supuesto, ya viene el conocimiento, la revelación de Dios para su vida, y él prácticamente supera ese estado de ignorancia a una condición de conocimiento verdadero, ¿verdad? En cuanto a los propósitos de Dios, en cuanto al Evangelio. Pero ¿qué pasa con otros? Tienen falsos conceptos acerca de Dios. Sí. La única fuente confiable, porque así lo es, para un conocimiento correcto, un conocimiento verdadero, no tanto un conocimiento absoluto, porque no es posible mientras estemos aquí en esta tierra, pero sí un conocimiento verdadero con respecto a Dios, la fuente donde podemos recibir ese conocimiento se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Así que hay un erróneo concepto de Dios en muchas personas. Unos se lo imaginan un Dios injusto, despiadado, en fin. Y otros ignoran la verdad o no quieren saber la verdad. Y también del camino de salvación. El camino de salvación está debidamente trazado. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo con respecto a esto: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través o por medio de mí. Esto es cierto, esto es así, de acuerdo a la declaración del mismo Señor. Pero ¿qué pasa con la ignorancia de otros? Con esto ya voy con el tercer señalamiento. Es una ignorancia culpable. ¿Cómo es eso? Una ignorancia culpable. No se interesan, porque están aquí en este rango, los que no se interesan por las cosas espirituales, o sea, las cosas de Dios. No se interesan por buscar a Dios, aunque ya tienen cierto grado de conocimiento acerca de estas cosas. Y tenemos un ejemplo en el rey Agripa. ¿Qué con el rey Agripa? ¿Hasta dónde él sabía acerca de Jesucristo y lo que había acontecido con él en ese desenlace fatal, diría, cuando ya lo toman preso allí en el huerto del Getsemaní, aquella noche, aquel jueves por la noche, y comienza el Vía Crucis, así llamado. Finalmente el Señor es crucificado, muere allí crucificado, es bajado de la cruz, es sepultado, pero al tercer día Él resucita de entre los muertos. ¿Qué tanto necesita conocer una persona para tener un conocimiento responsable ya, o ser responsable delante de Dios, como para no ser declarado o identificado como una persona ignorante de las cosas elementales del Evangelio? Pues eso mismo. Sí, hay especies de credos, algo así, como un credo. Por ejemplo, cito de primera carta de los Corintios, capítulo 15, los primeros 4 versículos por ahí, ¿sí? Donde se da testimonio, se da fe de la obra redentora, así de manera resumida, pero de manera específica, los puntos fundamentales de la fe en cuanto a la obra de redención efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Esto debe haber sido ya parte del conocimiento del rey Agripa. Sí, él sabía lo que había pasado con Cristo, la causa por la cual había sido muerto, y también debe haber estado enterado como autoridad romana, ¿sí?,
que él había resucitado de entre los muertos. Aunque se dejó correr una versión totalmente ajena, errónea, por ahí en los últimos versículos del capítulo 28 del Evangelio de Mateo, ¿sí? Hay una versión que los mismos guardias que estuvieron a cargo de vigilar la tumba del Señor Jesús, al resucitar el Señor, al ser quitado de ahí, o sea, al desaparecer de ese lugar, ellos no pudieron tener otra explicación y le dijeron, bueno, digan que sus discípulos vinieron en la noche mientras ustedes dormían y que robaron el cuerpo de Jesús. No era cierto, por supuesto. Él ya había resucitado. No dependía de una acción así por parte de los suyos, ¿verdad? Como para que robaran su cuerpo y lo pusieran en otro lado y allá en otro lado, porque de todos modos él iba a resucitar. ¿Sí? Así que encontramos aquí. Por eso es que Pablo, todavía dentro de este diálogo con el rey Agripa, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 26 al 28, le dice al rey Agripa, pues el rey sabe estas cosas, lo que ya he mencionado, lo elemental, lo básico del evangelio, que Cristo murió, ¿verdad? Fue sepultado y resucitó al tercer día por nuestros pecados, para redimir a la humanidad creyente, o a los creyentes en especial. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso, dice Pablo, que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en un rincón. Había sido, no como hoy, que rápidamente ya ni corren, vuelan las noticias. Acá se trasladan a la otra parte del mundo en un instante. No, aún así en ese tiempo, sí, fue un evento público. Todo lo que tiene que ver con el arresto y la muerte, la crucifixión del Señor Jesús. Todos allí se dieron cuenta de ello. Dice Pablo, esto no fue hecho en un rincón, así que, rey Agripa, tú sabes de estas cosas. Pero algo más que Pablo le dijo a Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Hasta dónde había indagado o había sido lector, asiduo o no, Agripa, de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento? Y había leído acerca de los profetas, por ahí del profeta Isaías, por ejemplo, acerca del Mesías que iba a venir. Debe haberlo leído, debe haberse enterado, o estaba él enterado. Y Pablo todavía reafirma, dice, yo creo, yo sé que crees, Agripa, yo sé que crees a los profetas. Entonces Agripa dijo a Pablo, notemos allí, por poco me persuades a ser cristiano, por poco. Y por ese poquito que le faltó a Agripa, no está donde Dios hubiera deseado que estuviera. Por ese poquito. Sí, algunos en algún momento están a punto de tomar la decisión más trascendental y más importante y más significativa de toda su vida. Esto es, tener un encuentro personal con Jesús, aceptarle y recibirle en su corazón como su Salvador y su Rey, el Rey de su vida, su Rey y Señor. Y no lo hacen. Suspenden, aplazan, dan una prórroga. Dicen, después, mañana, hoy no tengo tiempo. Sí, no hubo otra oportunidad para el rey Agripa. Si es que algunos nos estuvieron preguntando, bueno, no lo hizo en ese momento, pero sí lo hizo después y se decidió por Cristo. Era un personaje público, una autoridad romana, tenía muchos compromisos sociales, sí, muchos intereses, no estuvo dispuesto a sacrificar, en este caso, nada, sí, con tal de
reconocer a Jesucristo como el Salvador de su vida. Así que Agripa rechazó, así está, lo que las Escrituras decían con respecto a Jesucristo, el Hijo de Dios, y no lo recibió, y no lo aceptó. Creía, sí, Pablo se lo señaló. Yo sé que crees a los profetas, yo sé que conoces, yo sé que has oído esto, pero hasta ahí llegó nada más. Así que la ignorancia del rey Agripa era una ignorancia culpable. ¿Por qué? Porque tan pronto como llega el conocimiento de Dios, de su palabra, a algún corazón, quien pudiera ser la persona, tan pronto como llega la palabra a alguna de las vidas, ¿sí? Lo mejor que se puede hacer es tomar decisiones convenientes, la más acertada en cuanto a Dios y su plan redentor, desde luego. Ahora, esto exime, la ignorancia exime al hombre de responsabilidad delante de Dios. No precisamente. Y regresando al pasaje, por favor, estamos regresando a el libro de los Hechos, capítulo 3. Comenzamos leyendo el versículo 11, leí hasta el versículo 17, ¿sí? Pero tenemos aquí que Pedro le dice a los judíos algo que ya leímos, ¿verdad? Pero que conviene que lo lea otra vez. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahí está. Ya en la introducción vimos que preguntándonos, en realidad, ¿eran ignorantes? Aquí podemos advertir dentro de las cualidades y calidades que el Evangelio tiene para toda la humanidad, sin excepción, es que no es condenatorio. Sí. La Biblia, antes que hablar de la condenación, antes que hablar del castigo, antes que hablar del lago de fuego o del infierno, habla y revela y pone al descubierto el corazón amoroso de Dios a favor de la humanidad pecadora. Eso es. Así que cuando Pedro dice esto, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Esto no suprimía de culpabilidad, no quitaba la culpa de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían odiado y perseguido a Cristo hasta causarle la muerte. Ellos eran culpables. Lo leímos ya, pero vuelvo a leer versículo 13. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Sí. Y aún agregando el versículo 14, mas vosotros negasteis al santo, refiriéndose a Jesús, al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Poncio Pilato preguntó en un momento, allí desde su balcón, a la multitud enardecida: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús el Nazareno o a Barrabás? Y todos allí de manera unánime dijeron: suelta a Barrabás. Barrabás estaba cumpliendo una condena, estaba encarcelado por sus delitos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Cristo? Y toda la multitud volvió a exclamar:
así a voz en grito, a él crucifícalo, crucifícalo, gritaban una y otra vez. Sí, entonces, ellos si eran culpables, por supuesto, eran culpables de la muerte de Jesús. Hubieran intervenido de manera directa, como las autoridades judías lo hicieron, las autoridades romanas, algunas de ellas lo hicieron, o no, el pueblo, la multitud, sin embargo, estaban sentenciando, como lo hicieron al Señor Jesús. Ya se habían negado a reconocerle como el Mesías prometido, sí, tan anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Sí, ellos se habían rehusado a aceptarlo y para deshacerse de él, pensaron, bueno, la solución es que muera. Pero ellos no tenían en mente que él iba a resucitar, sí, de entre los muertos, como sucedió. Ellos debían creer. A eso lo lleva el apóstol Pedro. ¿Ustedes son culpables? Sí. ¿Hay responsabilidad? ¿Los agravantes están sobre ustedes? Sí. Sí, por cierto. Pero ¿saben qué? Les quiero invitar, les quiero llevar a un reconocimiento sincero y, por cierto, al arrepentimiento. Yendo un poco más adelante, versículos 22 y 23 y el versículo 26 nos dicen textualmente lo siguiente. Porque Moisés, dice Pedro, dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, o sea que ya estaba dicho, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y aquí estaba un señalamiento bastante directo y fuerte. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, refiriéndose a Jesús, cuando éste ya debió o ya vino, ¿verdad?, para cumplir su ministerio aquí en la tierra, se refiere a Jesús, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí está el señalamiento y tiene una referencia a Deuteronomio 18, 19, por si en algún momento se quiere corroborar esto. Ya había sido dicho, tienen que oír. Y el testimonio del Padre desde el cielo, cuando Jesús salía del Jordán con Juan el Bautista después de haber sido bautizado, ¿sí? Óiganlo, a él óiganlo, dijo el Padre desde los cielos, a él óiganlo. Sí, tienen que oírlo, tienen que prestarle atención, tienen que saber lo que él les dice para su propio bien, para su propia salvación. Y el versículo 26, a vosotros, primeramente, aquí de manera exclusiva, Pedro, como lo hizo más tarde el apóstol Pablo, aunque él después se dirigió a predicarle a los gentiles, pero aquí la bendición vino al pueblo de Israel, ¿sí? Dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno, aquí está la cláusula, aquí está el requisito, aquí está el señalamiento, dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y aquí es donde las cosas pues se han complicado hasta el día de hoy para un buen número de personas. Sí, Dios dice, sí, eres culpable por esto, eres responsable por esto, sabes que eres un pecador porque has hecho esto, pero sabes que hay oportunidad para ti. Hay una bendición que te está esperando y es la salvación, es el perdón de tus pecados, ¿sí? Pero tienes que arrepentirte, tienes que convertirte a Dios, tienes que venir al Señor, mientras tanto ya hay oportunidad. Sí, están las dos cosas implicadas. Sí, el crear conciencia
para que la ignorancia sea eliminada, ¿sí? El crear conciencia primero y luego la invitación de venir al Señor. Pedro les dijo, o no, más bien, Pedro no les dijo, miren, notemos, él no les dijo, no se preocupen ustedes. Es más, olvídenlo. Ya les hice estos señalamientos, que ustedes mataron al autor de la vida, al Cordero de Dios, al Hijo del Señor, al Hijo de Dios, y son culpables por esto, responsables por aquello. Sí, ciertamente, pero ¿saben qué? Finalmente, olvídenlo. No pasa nada. No hay ningún problema con eso. No, al contrario. Los anima para que se arrepientan. ¿Sí? Y es lo mismo hoy. Todavía el mensaje redentor, el mensaje evangélico, en su esencia, no ha cambiado. Y ni tenemos por qué cambiarlo. Es el mismo. Desde el primer siglo del cristianismo hasta nuestros días. ¿Sí? ¿Por qué las personas tenían que venir en arrepentimiento? Porque era la única esperanza. Había una esperanza ahí y ellos podían apropiarse de ella, de hallar gracia y perdón de parte de Dios. Sí, así que los exhorta a hacerse cristianos. Versículo 19. Sí, todavía de este capítulo 3 del libro de los Hechos. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, le dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es. Ahí estaba, en cierto modo, y por ese lado, la urgencia, la premura. Sí, vengan pronto, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse a Dios, dejen de hacer lo malo, sí, y busquen a Dios, es lo que Pedro les está diciendo. Ahora, muchas veces la ignorancia es supuesta. Las personas dicen, es que yo no sabía. Y con esto pretenden disculpar una falta o eludir un deber. ¿Hasta dónde pueda funcionar esto? Desde un principio, desde el Edén, con la primera pareja, sucedió algo similar. Cuando ya tuvieron que salir de su escondite improvisado, Adán y Eva en el huerto, porque Dios llamó a Adán, y le cuestionó así, le señaló directamente, ¿qué has hecho? ¿Por qué se han abierto los ojos de ustedes? Porque ahora se dan cuenta que están desnudos, etc. ¿Sí? ¿Han comido del fruto del árbol que les dije que no comieran? Y lo primero que la reacción, las palabras se le vinieron así de manera espontánea a Adán. La mujer que me diste, esa me dijo que comiera. Y cuando Eva fue señalada, dijo, no, fue la serpiente. ¿A quién vamos a culpar de nuestra ignorancia? ¿A quién podríamos responsabilizar por no saber o decir que no sabemos? ¿Cuáles pueden ser los resultados de la ignorancia? La ignorancia por sí misma, ya lo estamos diciendo, pero lo señalo todavía, no exime de culpa a nadie. No quita el pecado, por supuesto que no, e inutiliza a las personas para servir a Dios. ¿Sí? ¿Cómo podría servirle a Dios una persona en esas condiciones? ¿Verdad? Si se declara totalmente ignorante con respecto a su condición y a su necesidad de Dios, a su necesidad de arrepentimiento, ¿cómo podría servir al Señor una persona así? Para Dios es vana. Como excusa, la ignorancia es vana. Es inútil. Con Él no sirve. Dijo Nicolás Link,
La ignorancia es la única desgracia voluntaria. ¿Cómo podemos ver? La ignorancia es la única desgracia voluntaria. Y de acuerdo a como dice Job 21:14, de acuerdo a lo que está señalado ahí, Job 21:14, hay personas que le dicen a Dios, miren lo que cita Job ahí en su libro, o con lo que se cita de Job, porque Job se supone que no fue el que escribió el libro, que hay personas que le dicen a Dios, apártate de nosotros, mira, no queremos nada contigo, parafraseando un poquito ese versículo, aléjate, Dios, mira, no queremos verte, aléjate de nosotros, porque no queremos, sigue diciendo el versículo, no queremos el conocimiento de tus caminos. Mira, queremos seguir ignorando qué has hecho, qué estás haciendo hasta el día de hoy, qué te propones, qué has dispuesto a hacer con la humanidad, qué planes tienes. No queremos saber nada. Aléjate de nosotros, Dios, aléjate. Ahí estará la solución. Y por cierto, con el solo decirlo, esto no funciona de manera automática. No, es más, cuando Dios se ha propuesto buscar a alguien y llamarlo de manera insistente una y otra vez, va a preparar y acondicionar las cosas aquí y allá, así se vaya al otro lado del mundo, ¿sí? Nadie, proponiéndoselo al Señor particularmente, poniéndole la mira a una persona, nadie podrá escapar de Dios. Nadie ha escapado, nadie escapará de Dios. Finalmente, sí, en otras situaciones, pero recordamos el caso de Jonás. Sí, el profeta Jonás. No quiero ir a Nínive, no quiero ir. Y el Señor preparó ahí las cosas y dijo, Jonás, ¿sabes qué? El pez que te tragó, ¿sabes a dónde te va a ir a botar? ¿A dónde va a ir a vomitar? A las playas de Nínive. Ahí y tienes que ir a predicar. Así que no vamos a escapar por el hecho de decir, no quiero saber nada de Dios, prefiero ignorarlo todo para en aquel día no ser responsable delante de su presencia. En conclusión, ¿a quién podríamos, ya pregunté eso pero otra vez, ¿a quién podríamos culpar o responsabilizar de nuestra ignorancia? La respuesta es, pues a nadie. Solo Cristo sabe lo que más importa o lo que más nos interesa saber o lo que más necesitamos saber. De todos los conocimientos sabidos y por haber en esta vida, el conocimiento de Dios y todo su plan y su propósito para la humanidad, ¿sí? Es el que nosotros entendamos que Dios nos ha buscado, nos envió a Jesucristo, su Hijo, vino desde el cielo a la tierra, sí, en busca nuestra, y ahora las cosas ya están hechas, ya el camino está preparado, necesitamos iniciar, sí, ese regreso al Señor. ¿Por qué? Porque es lo que más necesitamos saber y es lo que queremos o necesitamos hacer. Él no quiere que ignoremos lo que más debemos saber. Que seamos de los que no saben de Dios, pero quieren saber de Él. Sí. Si estás dentro de ese grupo, no sabes de Dios, pero quieres saber de Dios, busca un lugar donde se predique la sana doctrina, la verdad del Evangelio,
la palabra de Dios de manera fundamental. Sí, acércate, busca, sí, empieza a leer tu Biblia en pasajes claves como el Evangelio de Juan, sí, por ejemplo, y otras escrituras del Nuevo Testamento, el libro de los Salmos, etcétera. Sí, que si ya sabemos, por otro lado, lo que debemos saber de Dios, debemos actuar según su saber. Que el propósito de esta exposición, que el propósito de esta palabra expuesta en esta ocasión, llegue para traer entendimiento a los corazones, a las vidas, a cada uno de nosotros. Que Dios, nuestro Dios, sea glorificado, que el Señor sea exaltado. A Él debemos tributarle el honor, la majestad y todo, porque Él es digno y merecedor de la honra y la alabanza. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, el Señor sea glorificado, el Señor sea exaltado y que el propósito de Dios se siga cumpliendo en cada corazón. Es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.